bercianas, y quiero para ellos unos días de bienestar, de tranquilidad, de felicidad, aunque la felicidad sea algo ciertamente complicado, y sobre todo que entren con buen pie en este 2014, que claro, seguirá siendo un año crítico y que ya nos roe un poco los talones, pero que quizás nos sirva para empezar a entender lo que la historia económica y la historia política nos está deparando. Ya aprendamos a defendernos pacíficamente, pero enérgicamente a la vez, porque esa es la única senda que puede conducir a un bienestar. Y hay que partir de lo que yo llamaría cultura de la pobreza. Es decir, hay que aceptar la pobreza para salir de la pobreza precisamente, y para tener las estrategias que ayuden al destino a que ciertamente seamos ciudadanos del mundo y del Bierzo, con algo más de felicidad. En todo caso, yo lo deseo con total cariño a mis amigos y amigas bercianos y a todos vosotros. Antonio, maestro, muchísimas gracias, muchísima felicidad. Amigo. Un abrazo Igualmente. y hasta siempre, Antonio.